Vamos a pasar a la cuarta presentación de César Torres Cruz, de la UNAM, el ritual de la interacción y el de la performatividad del género en la construcción de vínculos afectivos cero discordantes entre varones de la Ciudad de México. Bueno, gracias a todas por estar aquí. Me da mucho gusto presentar este tema que he trabajado desde el 2011 y tengo que trabajarlo al menos hasta 2017, entonces ya llevo un tiempo investigándolo. Bueno, lo que presento hoy tiene que ver con los resultados de mi tesis de maestría, donde trabajé con vínculos homoerótico-afectivos cero discordantes, es decir, parejas entre varones donde uno vive con VIH y el otro no. Como dije, es un proyecto que estoy reformulando actualmente en la tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Hortensia Moreno, donde teóricamente hablando quiero vincular la sociología de la interacción y la afectividad con algunas nociones de los feminismos queer, los gringos, los anglófonos y los CUIR, los latinoamericanos. Entonces, bueno, pues a ver qué sale de ese chilaquil. Lo que hoy presento tiene que ver, repito, solo con varones. No, voy a intentar no leer para que sea esto más ágil, más bien voy a explicar de manera muy sintética lo que está en la ponencia en extenso, que estará en la red próximamente. Primero, quiero hablar del contexto en el que se sitúa la investigación. ¿Qué pasa con el VIH-Sida? Después de 30 años de la aparición de este padecimiento, gracias al avance biomédico, hay cambios socioculturales en los significados atribuidos a esto. ¿Por qué? Porque el padecimiento, ya no es visto como uno mortal gracias al avance de los medicamentos antirretrovirales. Entonces, una persona que adquiere el diagnóstico VIH reactivo o positivo, si entra a medicación, puede vivir como una persona que no tiene el diagnóstico de manera casi normal, entre comillas. Esto, en términos socioculturales, ha contribuido, como ya había mencionado, a cambiar los significados atribuidos al padecimiento. En ese sentido, también, entonces, como la gente ya no se muere afortunadamente por el VIH-Sida, o no en primera instancia, la posibilidad de que se creen vínculos erótico-afectivos serodiscordantes o con estado serológico diferente se elevan. Además, hay un elemento crucial para esta investigación. En 2008, la Comisión Federal de VIH-Sida de Suiza y después otros estudios que se realizaron posteriormente indicaron algo muy importante, que si la carga viral indetectable de quien vive con el padecimiento, la carga viral es el número de células del virus. Cuando es indetectable no quiere decir que no exista, más bien que no puede ser contabilizada en los análisis de laboratorio, y eso repercute en la probabilidad de transmisión. Además, el conteo de CD4 son los glóbulos blancos, o las defensas, y la adherencia al tratamiento contribuyen de manera significativa a reducir la transmisión del virus hasta en menos de 2%, lo que da un panorama mucho más tranquilo cuando alguien se enfrenta a la experiencia de la serodiscordancia. Por ejemplo, en el caso de las prácticas homoeróticas, que es el tema que nos trae aquí, un estudio que se realizó en Australia después de seguir a 1.457 varones por 6 años y hacerles pruebas de manera constante, vieron con un intervalo de confiabilidad del 95% que la transmisión sin condón bajo las medidas que ya mencioné, carga viral indetectable, adherencia al tratamiento y buen conteo linfocitario, son las siguientes: 1.43% si la eyaculación ocurre dentro del recto, 0.65% si la eyaculada es fuera del ano y 0.11% para quien funge con el rol insertivo si no tiene circuncisión, y si sí la tienen, 0.62%. Lo que entonces, insisto, genera todo un panorama distinto para acercarse a la serodiscordancia. Sin embargo, el estigma y la abyección siguen presentes. Ahorita vamos a ver un poco más por qué. En el caso específico de mi investigación, partí de la Ciudad de México o el Distrito Federal y algunos municipios conurbados del Estado de México, que erróneamente hemos llamado por aquí toda Ciudad de México, lo cual es súper colonial, pero bueno, el Distrito Federal y algunos municipios del área conurbada, porque son las poblaciones que presentan más casos. La prevalencia más elevada está en Veracruz, pero hay más casos en el DF, sí, también porque hay más población, ¿no? Bueno, y también pues porque vivo aquí, entonces me fue más fácil. Por ejemplo, en 2012, la clínica especializada Condesa, que es la clínica en el DF del gobierno del DF que se encarga de dar atención a
a pacientes diagnosticados seropositivos y personas trans, indicó que el 59% de los nuevos casos detectados corresponde a varones con prácticas homoeróticas. El resto, un 41% corresponde, creo, 20 mujeres y creo 15 niños, y lo demás no se sabe. En ese sentido, ¿cuáles son los objetivos de mi investigación? Fueron describir y analizar los cambios en la construcción sociocultural en vínculos erótico-afectivos serodiscordantes entre varones. ¿Qué hice teóricamente hablando? Entonces, yo partí de la noción de ritual, ahorita voy a explicar de qué, una unión sociológica con una unión feminista queer en 3 dimensiones, ¿no? Las 3 dimensiones fueron las representaciones sociales, es decir, cómo hacemos inteligible la realidad social a través de los conocimientos que son compartidos, las prácticas sexuales y la vida cotidiana, y además esto cómo se relaciona con la identidad. Hoy solo voy a presentar qué pasó con las representaciones sociales y con las prácticas sexuales, porque evidentemente no hay tiempo. Respecto a la metodología, bueno, fue un estudio cualitativo. Trabajé con 10 vínculos o con 10 parejas, evidentemente 2 personas por pareja. Fueron 20 en total. La edad de los informantes osciló entre 21 y 57 años y se indagó de manera retrospectiva qué pasó con este proceso de cambio sociocultural de la serodiscordancia. Entonces voy a mencionar ahorita de manera muy rápida qué pasó antes y cuáles fueron los elementos que contribuyeron a que los vínculos erótico-afectivos continuaran y llegaran a la que los informantes dominaron a la normalidad, ¿no? Algo que estuvo muy presente en esta investigación era que todos me decían, pues se vive de manera normal, no pasa nada, es como cualquier otra pareja. Creo que evidentemente ahorita como intentaré demostrar es un poco más complejo, pero quiero describir cómo se generó este sentimiento de normalidad, ¿no? Fueron 30 entrevistas en total, realicé 3 entrevistas por vínculo, una de manera conjunta y una con cada varón, para ver, por ejemplo, de manera individual qué pasaba con las prácticas sexuales con otra persona, las ideas de la monogamia, el uso del condón, etc. Bueno, ya había indicado cuáles son las 3 dimensiones analíticas que estaban ahí dentro. Lo que está afuera, las metacategorías, son los rituales de la interacción y los rituales de la performatividad del género. Desde la sociología, a partir de los 70s, se ha trabajado cómo lo social también está inmerso en el cuerpo y en las emociones. Yo retomo a un teórico gringo que se llama Randall Collins, que mezcla el aporte goffmaniano y el aporte durkheimiano del ritual de la interacción. ¿Qué quiero decir? Con Goffman, como ya lo mencionaba el compañero, Goffman veía lo que estamos haciendo, por ejemplo, para él rituales de interacción eran cosas que se daban aquí y que estaba la copresencia física y donde había significados que se creaban y qué pasaba con el cuerpo y ya, terminaba su análisis. Collins dice, hay que retomar esto, pero no hay que centrarnos en el individuo, hay que centrarnos en la situación social y además no solo hay que ver estas situaciones efímeras, que por supuesto tienen su importancia sociológica, sino más bien hay que ver qué pasa cuando estas situaciones efímeras se construyen junto a otras y quedan cadenas rituales de interacción. De Durkheim retoma esta parte muy funcionalista, pero que es muy útil para el autor y también para esta investigación, que tiene que ver con la solidaridad mecánica, si no me equivoco, que la sociedad está unida porque hay una conciencia emocional y hay un foco compartido. Collins los va a adaptar a estas situaciones micro y estas situaciones, repito, que generan cadenas rituales de interacción. Bueno, para mí la microsociología se ha quedado corta en ver otras dimensiones del análisis, al menos de género, y yo creo que la gran mayoría, sin generalizar, pero la gran mayoría está trazada por un sesgo blanco, heterosexual y muy masculino, donde no ve dimensiones de otras prácticas sexuales o ni siquiera de prácticas heterosexuales. En ese sentido, como a mí me resultaba limitado este marco conceptual, retomo la parte del ritual performativo de Judith Butler. Definir la performatividad es complicado porque creo que ya ni ella sabe qué quería decir, pero bueno, si buscamos un consenso, tiene que ver con los actos que generan una supuesta identidad de género, que no es algo fugaz, es algo así situacional, pero que conforman a las personas a lo largo de su vida a través de una lógica cambiante. Sobre todo me enfoco en el texto de Cuerpos que Importan, donde ella retoma esta noción de ritual. Entonces habla del ritual a través del lenguaje, pero que va a generar la materialidad del cuerpo y que va a generar cuerpos que están todo el tiempo interpelando o metiéndose a la norma heterosexual, a la matriz heterosexual, como lo domina ella.
En ese sentido, resumiendo, entonces veré ambas dimensiones. Vamos a ver ahorita en los testimonios que comenté los informantes, qué pasa con este ritual, estas cadenas rituales de interacción, perdón, que generan solidaridad en los vínculos, porque evidentemente era una dimensión que estaba ahí presente para continuar en la experiencia de la serodiscordancia. Y además, ¿qué pasa con esta parte ritualizada de la performatividad del género? Es decir, ¿cuáles son las ambigüedades y las contradicciones y las resignificaciones de la matriz heterosexual de la que nos hablaba Butler? Bueno, entonces veamos qué pasó con las representaciones sociales. Antes del vínculo actual, para todos los informantes el VIH era un padecimiento que estaba muy lejos de ellos, ¿no? Entonces, esta lejanía correspondía a dos cosas. Primero, pensar que el padecimiento le daba a prostitutas o trabajadoras sexuales y además a varones que tenían muchas prácticas sexuales. Pues, ellos no, los demás sí. Eso también tenía como un doble mensaje que tiene que ver con un miedo hacia el padecimiento, y entonces este distanciamiento también era una manera de evadir el posible contacto con el mismo, ¿no? Entonces la abyección estaba relacionada hacia estas personas. Después, cuando llega el padecimiento, hay un cambio totalmente distinto y se empieza a incorporar la abyección del VIH-Sida, porque entonces los informantes que viven con VIH se empiezan a cuestionar si en realidad era que entonces ellos también tenían muchas prácticas sexuales o qué era lo que había pasado. Por ejemplo, en este testimonio de Carlos, los nombres son ficticios, por supuesto, e indico si viven con VIH o no para que contrastemos las realidades socioculturales. Dice, por mi mamá supe que era el VIH desde que supo que era gay. Como trabajaba en un antro y bares, conocía a muchos gays y siempre me decían, no, que Lalo se fue bien rápido, que esa enfermedad es fea, que nada más le da a los putos. Aquí está como marcado en el discurso de los informantes. También esta necesidad de alejar un poco el padecimiento, pues, para no vivir en la ansiedad todo el tiempo. ¿Cómo se da el cambio en las representaciones sociales? ¿Cómo se incorpora la abyección? A partir de los grupos de autoapoyo. Ese fue un elemento crucial. Entonces, ver las experiencias compartidas y ver que lo que les estaba sucediendo a ellos le había sucedido a otras personas, generó estas cadenas de rituales de interacción que nos hablaba Collins, y la solidaridad funge como un elemento de conexión con otras personas para ver que se puede vivir bien con el padecimiento. La información científica, por eso lo mencioné desde el inicio, no fue algo aleatorio, fue algo también crucial para saber que se puede vivir bien con el VIH, porque al saber esta información de la poca probabilidad de transmisión del virus y del bienestar físico de quien vive con VIH, cambia totalmente la vivencia de la serodiscordancia. Aquí Guillermo nos informa, por ejemplo, que el grupo de autoapoyo le gusta mucho porque nos enseñan cosas sobre medicamentos, qué frutas y verduras comer, y además los nuevos avances sobre el VIH. Ups, ya, me progreso. Entonces, en la investigación, estos varones tienen incorporado la abyección del VIH-Sida, pero además ven el padecimiento de manera normal porque saben que pueden vivir como cualquier persona si están en contacto con los fármacos. Algo que es crucial para ellos son las prácticas sexuales. ¿Qué pasaba antes del vínculo? No había uso del condón en casi todos. En los varones mayores de 40 años no existía lo que ellos denominaron cultura del condón, porque los años 80 no existían, y si alguien lo pedía era marca o síntoma o signo de que alguien podría estar enfermo. Y además, el acercamiento corporal sin condón para ellos era muy importante en comparación al condón. Un poco también de lo que nos comentaba Andrés con su presentación, los espacios clandestinos o espacios públicos también fungen como un elemento donde se comparten códigos respecto a las prácticas sexuales, y donde el condón creo que también es algo que está mucho en juego. El desafío para enfrentarse a la serodiscordancia en las prácticas sexuales fue importantísimo, porque lo primero que se preguntaban era, ¿y cómo vamos a coger? ¿Y cómo le vamos a hacer para que yo no adquiera el virus? ¿Y cómo le vamos a hacer para que tú estés bien? Por ejemplo, aquí nos comenta Raúl que la primera vez que tuvo prácticas sexuales, después de revelar su estado serológico con su pareja, pues había mucho miedo. Entonces él dice, había mucha precaución, era muy protocolario, como saca el condón, sigue el condón, póntelo y la chingada, y entonces siento que la primera vez fue con miedo. El miedo era la emoción que estaba presente todo el tiempo. Una vez más, la información científica es el elemento que permite resignificar las experiencias serodiscordantes, ¿no? Sin embargo, esto no pasó como con las representaciones sociales. Las prácticas sexuales es un elemento súper conflictivo por la cercanía corporal, ¿no? Entonces, el condón para todos fue una limitación corporal, pero además esto tuvo repercusiones emocionales, ¿no? No sienten que había una práctica emotiva, no sentían una conexión
íntima entre ellos. Aquí entonces vemos cómo está presente el ritual de la interacción al buscar solidaridad, pero también el de la performatividad del género al apropiarse de elementos de la masculinidad hegemónica, al no utilizar condón porque aprieta, porque lastima o porque no hay una entrega simbólica de tal. Ok, un elemento crucial es que 5 de los 10 casos no utilizaron condón gracias a la resignificación de la información científica, la cual tiene varias vertientes, no hay una que sea lineal, ¿no? Y además, algo que fue fundamental de mi investigación es que 3 de estos 5 casos pensaban que quien no vive con VIH es inmune al padecimiento porque en el vínculo y en otros vínculos habían tenido prácticas sexuales sin condón y no les había pasado nada. Aquí, por ejemplo, Ramiro nos dice que cree que su pareja tiene unos bastoncillos diferentes en las células porque nunca le ha pasado nada. Y es algo que yo ya he escuchado de manera continua, entonces creo que esto también arroja luz para que otras disciplinas indiquen si existe o no la inmunidad y vean cuáles son las posibilidades de vivir o no con esta inmunidad y cuáles son las repercusiones para la vida cotidiana en las prácticas sexuales. Bueno, de manera muy rápida, entonces, lo que vimos aquí recapitulando fue como esta sensación de normalidad más bien está atravesada por complejidades que tienen que ver con la solidaridad de las cadenas de los rituales de la interacción y con todas las contradicciones, ambigüedades de la identidad del ritual performativo del género, que son dignas de análisis. ¿Qué falta? Comparar otras vivencias como los vínculos heteroerótico-afectivos, cosa que estoy haciendo ahora en la tesis doctoral. Gracias. Muchas gracias, César.